Este lo saqué por igual. Sí, pues bueno, mucho. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, señor. Gracias. Que siempre uno cree que nos va a andar en menos tiempo. Ahí siempre sale muy vulnerable. El presupuesto, Yo lo que hago hoy día estaba dando una vuelta si hacemos una clase larga y terminamos una sola vez, o hacemos un panel ahí, vamos a ver. Una clase larga y terminamos una sola Una clase larga y dos estamos. Porque claro, veo que el manual, esta parte de las normas morales la desarrolla poco. Y hay que hablar un poquito más nomás, porque se imaginarán que el problema vamos a hablar de la clase de uno de los problemas más capitales, más centrales, de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho, no la filosofía exactamente, hay que hablar bien de filosofía, ahí sí que acaba de hablar de filosofía, uno de los problemas capitales es separar, distinguir, discriminar, delimitar el derecho y la moral. Una escuela de filosofía del derecho al final del día, la descripción capital que se hace es separar o no el derecho y la moral. Incluso las teorías positivistas contemporáneas que hablan de un positivismo incluyente, excluyente, es precisamente ese incluyente o excluyente es derivado de la posibilidad o no de incorporar valoraciones morales a la norma. Una es incluyente, la otra excluyente. Porque a la actualidad, en el fondo, evidentemente el problema de la relación entre el derecho y la moral son problemas radicales. El derecho muy raramente uno lo podría confundir con las normas de trato social, pero sí podría uno confundirlo, y no hay criterios categóricos, salvo la coercibilidad, no hay criterios categóricos que toda la coercibilidad que lo distinga. Por eso hay que hablar un poquito más de las normas morales, no es aceptado darle 2 hojas, como tiene el manual. Por mucho que después hable de ese tema. No hay que hablar de las normas morales para poder distinguir. Entonces lo que vamos a ver hoy día son normas morales. Ustedes se fijan que en esta unidad en el fondo hay como 3 partes, ¿cierto? Una de norma de conducta en general, una parte de normas de trato social, una tercera parte de normas morales, o sea, los 2 tipos de normas morales. Norma de conducta en general, norma de trato social, normas morales, ¿cierto? Como la lógica de la unidad, ¿cierto? Y entonces esos conceptos, ¿cierto? Siempre uno parte por el concepto, desde que por acá, ¿cierto? Vamos a un concepto moral casi desde el vago, de Wikipedia. No quiero entrar tan profundamente, hablar de moral positiva y una serie de cosas. No creo que sea pertinente porque no solo me interesan todas las normas, no la moral. Más bien las normas, ¿cierto? Y normalmente se entiende por moral el conjunto de creencias, que sirven normas de una persona o grupo social, un conjunto de creencias, tanto de una persona como de un grupo social, de una comunidad, ¿cierto? Que sirven o que ofician de guía para el obrar, de guía para la acción, y que nos orientan, ¿cierto?, acerca de lo correcto o incorrecto,
Ahí dice incorrecto, ya. O de lo bueno o malo de una acción. Bueno o malo. ¿Por qué lo escribo eso malo? Porque evidentemente que cualquier definición que uno tenga de la moral, que podrá dar mucho, ¿cierto? Conjunto de creencias, percepciones, o basada en la cultura, etcétera, lo que fuere, que sirven, que se dirigen hacia la conducta, o son en general normas, pero que la orientan en dos parámetros, uno o dos, que son las que todo juicio moral termina en esto, ¿cierto? En lo correcto o incorrecto de una acción, en lo bueno o malo. O dicho de otra manera, en lo correcto o bueno o en lo incorrecto o malo de una acción. Esos son los parámetros de un juicio moral. Porque ese concepto moral y tenga carácter objetivo, la moral tenga carácter subjetivo, y toda la al final del día se dirige, las normas morales se dirigen hacia la conducta de las personas, ¿cierto? Y lo orientan acerca de lo correcto, incorrecto, bueno o malo. Distinto de la otra derivada de decir qué es lo correcto, qué es lo bueno, ya es otro tema. Pero lo orientan hacia lo correcto o bueno de una acción. La palabra moral viene etimológicamente del latín mos o moris, el sentido etimológico, que nos remite a la idea de costumbre. O sea, el sentido etimológico de la palabra moral nos lleva a la palabra costumbre. Bueno, y su original pudo tener ser. Hoy día lo separamos un poquito más nítidamente, pero etimológicamente la raíz del término moral viene de costumbre. Y ahí tenemos, se fijan un concepto, pero también se remarca el concepto de este conjunto de normas, de una comunidad, de una persona individual, de distintas proveniencias. Estas normas, vamos a dar algunos ejemplos después, se dirigen sobre la conducta de la persona, de lo correcto, y lo orientan acerca de lo correcto bueno o de lo correcto malo, no entrar en mayores profundidades que la definición de moral. Etimológicamente la palabra moral viene de mos o moris, que significa costumbre. Hoy día entonces el sentido etimológico nos sirve o nos auxilia parcialmente, nos presta una sociedad histórica, porque en los primeros comienzos ustedes se imaginan que moral, costumbre eran todo una misma, derecho, eran toda una misma cosa. Moral, costumbre, derecho, religión, eran toda una misma cosa. Y una tercera idea, aparte del concepto que siempre es importante destacar, que normalmente uno puede hablar, y normalmente se habla en el lenguaje vulgar, de que se trata de, por ejemplo, una persona inmoral. Imaginemos, no, es una persona inmoral, persona, ¿cierto? O bien que se trata de un objeto inmoral, por ejemplo, un arma muy letal, ¿cierto? O bien para algunos, ¿cierto? Algún juguetito de alguna naturaleza. Digamos que un objeto inmoral, ¿cierto? Y la verdad cosa es que hay una imprecisión en el término, porque si bien uno puede referir el juicio moral, la formación moral acerca de un objeto, una persona, un objeto, una persona, una cosa, lo cierto es que objeto inmoral, persona inmoral, cosa inmoral, ¿cierto? Pero lo cual resulta incorrecto, porque el juicio moral, esto acerca de lo correcto y incorrecto, es siempre respecto de la acción de una persona. Si no existen personas inmorales, no existen cosas inmorales, porque el juicio moral, la observación del juicio moral se refiere a las conductas. La conducta es posible evaluarlo bajo el prisma de la moral. Eso es lo que quiero decir, ¿cierto? La conducta. No hay objetos inmorales, no hay personas inmorales, sino que es la conducta la que es objeto de una evolución psicológica más profunda de la moral. Eso ahí yo creo que estamos de lo correcto y incorrecto, el sentido etimológico, y siempre referido, porque vulgarmente se usa así,
siempre referiendo al comportamiento del ser humano. El comportamiento del ser humano es lo único que es posible de ser apreciado, dicho más categóricamente, bajo la mirada de la moral, bajo la perspectiva moral. También también es necesario distinguir moral y ética. Dar algunos criterios diferenciadores de moral y ética. Ustedes se imaginarán que normalmente aparecen confundidos y se usan como sinónimos. No, tú no te comportaste éticamente, no, tú no te comportaste moralmente, o etcétera, o dicho comportamiento no fue contrario a la ética o a la moral, o no fue ético-moral, incluso podríamos preguntarlo, ¿cierto? Pero no son lo mismo, ¿cierto? No son lo mismo, hay que dar algunos criterios de diferenciación, algunos pasitos, ¿cierto? Que nos permitan distinguir qué es el objeto de uno y qué es el objeto de otro. Evidentemente que ustedes se imaginarán que cada vez que es necesario deslindar conceptos es porque comparten algo, porque yo no puedo confundir a la moral con una manzana, ¿no es cierto? Digamos que el criterio diferenciador entre la moral y una manzana, eso sería ridículo, ¿cierto? Pero cuando es necesario deslindar conceptos que se usan porque alguna relación práctica tienen, eso no cabe duda, ¿cierto? Pero son cosas distintas, ¿ah? Porque están relacionadas, evidentemente que se usan como sinónimo, pero son cosas distintas. ¿Qué es la ética? La ética, en el fondo, es una disciplina, es una parte de la filosofía, es una rama de la filosofía, la ética, ¿cierto? Que se preocupa del fenómeno moral, de las dimensiones del fenómeno moral. Es decir, la ética junto con la gnoseología, la ontología, ¿cierto? Son ramas de la filosofía. La ética se preocupa de las normas morales, de la fundamentación de las normas morales. Es decir, el objeto de estudio de la ética son las normas morales, el objeto de estudio, el objeto de análisis, el objeto de conocimiento de la ética. En consecuencia, se imaginará que la ética es una disciplina, como si fuese la matemática, como si fuese la geografía, como si fuese el derecho, una disciplina, y en consecuencia la ética tiene una vocación más bien, es única, porque como disciplina, y con pretensión de universalidad, ¿cierto? Universalidad. Porque una rama de un saber. ¿Por qué podrían las matemáticas ser distintas aquí que en Singapur? No, son las mismas, ¿cierto? Las matemáticas aquí en Singapur pasa lo mismo con cualquier disciplina del saber. Son única, universal, digamos. Otra cosa que tengan particularidades, todo lo que se quiera, pero tiene una vocación de universalidad. Y desde luego, en la ética resalta o destaca o se releva, como dicen los críticos, su sentido teórico, porque una disciplina de estudio, teórico, su sentido teórico. En cambio, naturalmente que la moral, no existe una única moral, estamos claros, eso es cierto. Podrían existir órdenes morales, distintos órdenes, pero evidentemente que la moral no única, ¿cierto? No única. Se habla de una moral católica, una moral victoriana para dar algo muy riguroso, ¿cierto? La moral no existen distintos órdenes morales, ¿cierto? No es única, no es universal, no universal. Y también, desde luego, que en la moral destaca más bien su aspecto práctico. En la moral destaca o se releva su aspecto práctico. Debe estar que con esos criterios de decisión no bastarían, ¿cierto? Entender que la ética es una rama, una disciplina, un saber propio de estudios científicos, en sentido amplio de ciencia, como sería la filosofía, y como disciplina de estudio, de conocimiento, es única, universal, y las peculiaridades que puedan tener, ¿cierto? Porque su objeto de estudio son las reglas morales, su fundamentación, el fenómeno moral. Como disciplina filosófica es única, con una vocación o prevención universal. En cambio, desde luego los órdenes morales, las funciones de la moralidad
son distintos, uno no los puede, al día de hoy, no hay una moral universal, no hay. ¿Cierto? Uno siempre podría pensar que podría constituir los primeros pasos de una moral universal el respeto a los derechos fundamentales, la Carta de Derechos Humanos, la Naciones Unidas, no estoy de acuerdo. Ustedes se imaginarán que hay algunos que ni siquiera están de acuerdo en eso, o sea, no podría uno hablar de una moral universal, es más bien particular. Y la moral, desde luego, que resalta su aspecto práctico. Uno debería juzgar un comportamiento práctico bajo lo que hizo o no lo hizo, ¿cierto? Y naturalmente que, por el contrario, en la ética destaca su aspecto teórico, de reflexión teórica. Tratar que, teniendo objetos similares, ¿cierto? Uno no debería poder confundirse la ética con la moral, ¿cierto? Cosas entonces, fíjate, tenemos un concepto moral, tenemos una distinción básica, elemental, así como del rincón del vago, que necesitamos más, para distinguir entre la moral y la ética. Y vamos a una parte que lo desarrolle el manual, que lo tiene, y también que lo desarrolle más especialmente el profesor Esquella. Y que alguien un manual ahí, que lo desarrolle algo más. A mí yo tiendo a coincidir más en la visión de derecho con el profesor Esquella. Tiendo a coincidir. Pero el profesor Esquella alarga, se da vuelta, explica en una hoja lo que puedo explicar en medio. La filosofía del derecho no es una rama de locuacidad, es una rama más bien de precisión. Cuando uno lee autores como Joseph Raz, solo una frase dice una cantidad de cosas que uno tiene que casi se lee igual que un artículo. ¿Qué quiso decir? Ahorran palabras. Entonces el señor Esquilla está en una escuela media de modelo, alarga y alarga y alarga y alarga y alarga. Y la verdad las cosas que no, a veces hay que tener capacidad de concretar en una idea, pero una idea que sea susceptible de distintas interpretaciones. Entonces, ¿qué lo ven como hablar? Entonces él habla de unos ámbitos de la moral, eso no. Ámbitos de la moral. O esferas de la moral. Esferas o ámbitos. Ámbitos, ciertos ámbitos que le va a decir el acento, ámbitos de la moral o esferas. ¿Qué es lo que quiere decir con ello el profesor Esquella? Lo desarrollo menos. Que la moral no es un orden normativo unitario, que es perfectamente posible, de forma conceptual en realidad, distinguir ciertos ámbitos o esferas de la moral. Como ustedes cuando veamos los conceptos de cada uno de los tres ámbitos, se dan cuenta que en realidad sí, uno perfectamente podría distinguir esos ámbitos. Para algunos ustedes se imaginarán, y en algunas posturas filosóficas, religiosas, la moral una sola. No, una sola, y una sola, y vamos a dar vamos a ver que alguna unidad tienen, lo vamos a ver al final, pero la verdad la cosa es que uno conceptualmente, como digo, puede distinguir ciertos ámbitos o esferas de la moral. ¿Y cuáles son los ámbitos o esferas de la moral que distingue el profesor Esquella, que también están en el manual? Una moral personal, una moral social y una moral derivada de los sistemas religiosos y filosóficos. Moral derivada de los sistemas religiosos y filosóficos. Entonces, como señalé, el profesor Esquella parte señalando que la moral no es un sistema normativo unitario, que es perfectamente posible distinguir ámbitos o esferas de la moral. A veces algunos que la moral es una sola cosa, pero todos los demás manuales del derecho hablan de la moral como una sola cosa.
Y él dice, bueno, hay un ámbito personal, un ámbito moral social y ámbito de los sistemas religiosos o filosóficos. Vamos a los conceptos de cada uno de ellos para que estén bien delimitados. Cuando se habla de la moral personal, es aquel conjunto de creencias y convicciones, ¿cierto? Conjunto de creencias y convicciones que cada persona, cada individuo, ¿cierto? Forja dentro de su conciencia. Conjunto de creencias, valores, ¿cierto? Una escala de valor, ¿cierto? Que cada persona individualmente forma en lo individual de su conciencia, digamos. Conjunto de creencias, convicciones que cada persona forja dentro de sí y del cual se desprenden normas, o del cual se derivan normas, pero aplicable a la propia persona que se la forma, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Conjunto de creencias, convicciones que cada persona elabora dentro de su propia conciencia, ¿cierto? En el fondo. Ahí está el ámbito, el centro, ¿cierto? De su propia conciencia y del cual se forma un código moral cada persona, ¿cierto? Y del cual se desprenden normas aplicables a la propia persona que forma dichas normas, ¿cierto? El centro, el eje o centro de gravedad, como ya lo dije, ¿cierto? A la pasada, el ámbito o centro de gravedad de la moral personal es la conciencia. Conciencia. Porque allí se forman las normas y allí se evalúa su cumplimiento. Vamos a ver con tiempo. Imaginémonos que hay. Porque cada persona ¿cierto? Tiene un código ético individual único que no es idéntico al de otro. No digo que no haya muchas similitudes, desde luego, pero idéntico ninguno. Porque parte de la propia individualidad de la persona, ¿cierto? Como ser único y irrepetible, como se dice. Imaginemos una persona que tiene como código moral ir siempre al trabajo, aun cuando se encuentre levemente enfermo. Porque hay algunos que tienen esa lógica, ¿no es cierto? Están resfriados, van igual, tienen una pata mala, no sé, caminan mal, van igual, ¿cierto? Y hay otros, bueno, que no, que sabe que tengo una velita y me enfermé. Entonces, puede alguien dentro de su escala tener una moral de trabajo muy marcada, ¿cierto? Y que lo haga ir siempre, aunque esté levemente enfermo. Si estuviera muy grave, el hospital sería una normalidad, no había taller. Pero claro, cuando la salud te lo permite, ir siempre. Y que esa persona que se forma ese código moral dice, no, voy siempre, un día tiene una pelita, está levemente enfermo y se queda en la casa. ¿Cómo se hace? Le va a venir el remordimiento, ¿cierto? Tu conciencia, chuta, ¿qué ha hecho? Yo podía perfectamente haber ido, no fui por una cosa tan leve. Es decir, cada uno tiene su código moral que lo hace preferir unas cosas a otras, ¿cierto? Uno puede preferir estudiar si uno tiene una moral de estudio a ver a un partido, ¿cierto? Y claro, uno podría tener opinión qué es lo que debe preferirse, ¿cierto? Pero cada uno tiene su esfera, su código moral individual, irreproducible, único y personal, irrepetible además, etc. Que tiene su centro de gravedad en la conciencia, del cual se elaboran, se construyen las normas, que se evalúa su cumplimiento y se sanciona a través del remordimiento en el caso de que no se cumpla, ¿cierto? Moral personal o moral individual. También hay una moral social, que se llama la otra. Una moral social que también conjunto de creencias, conjunto de valores, no sé, creencias, normas, ¿cierto? Que forman parte del grupo social. Y que se trata de mensajes que el grupo social remite a sus integrantes, ¿no? El grupo social dispone de ciertas creencias morales, ¿cierto? Que las transforma en normas de conducta y que dirige a los miembros del grupo social. Entonces uno, por ser parte de ese grupo social, tiene que cumplir ciertas normas morales. Normas de moral social, con independencia de las valoraciones religiosas, porque estamos hablando de la moral social, con independencia, ¿cierto? Porque claro, dentro de una sociedad pluralista como las occidentales, las nuestras, ¿cierto? Las fuentes del
de la moralidad social pueden ser de mucha naturaleza. Estoy alejándola, separándola de la moral religiosa. El punto de valores de una sociedad, como el respeto, el pluralismo, respeto a la diversidad, cosas que forman parte de la moral social y que se forman en el grupo social y que el grupo social de la comunidad dirige a cada uno de sus integrantes. Moral social o moral media se llama también, moral social o moral media. Y como se imaginarán, el centro de gravedad o eje es el grupo social. Por cuanto es aquí donde se forman las normas y allí donde se evalúa su cumplimiento, si se cumplió o no, y si se sanciona en el caso de cumplimiento. Entonces, volvemos al punto, ¿cierto? Hay normas de orden social también, que tienen su eje en el grupo social, pues allí se forman las normas, se elaboran, se generan, se dirigen a los destinatarios, se evalúa que se cumplan o no, y si no hay cumplimiento se sanciona. Y también hay lo que dice entonces que ella es una moral derivada de los sistemas religiosos y filosóficos. Cuando estamos hablando de moral derivada de los sistemas religiosos, estamos hablando de los grandes sistemas de visiones filosóficas y religiosas existentes, digamos. No estoy hablando de visiones muy particulares, ¿cierto? Estoy hablando de los grandes sistemas religiosos y filosóficos, digamos. Y también una norma moral. También en consecuencia existe una moral derivada en consecuencia, ¿cierto?, de los grandes sistemas religiosos y filosóficos. No piensen en las religiones en sí, tipo la del profeta Peñalolén, cosas así, no. Estamos hablando de los grandes sistemas religiosos y filosóficos, cada uno verá cuál conecta, yo no me meto en eso antes. Pero claro, el profeta Peñalolén no califica, grandes visiones religiosas y filosóficas, el existencialismo, la religión y las grandes religiones, sistemas religiosos y filosóficos. Ahí el centro de gravedad es el mensaje de él o los fundadores, del mensaje de él o los fundadores, de los iniciadores, de los grandes pensadores, de dichos sistemas religiosos o filosóficos. Siempre hay como un libro ahí básico, ¿cierto? Un libro básico, ¿cierto? En la religión, en el caso, siempre hay un libro básico de verdad revelada, ¿cierto? El libro más bien siempre es señal de sabiduría, pero la religión es un libro de verdad revelada. Entonces el mensaje de los fundadores, ese es el centro de gravedad o el eje, porque allí se establecen los preceptos, ¿cierto?, que serán aplicables a las personas. Usted dése cuenta aquí, esto un poco a lo que vamos a ver después, ¿cierto? Ustedes se imaginarán que aquí las normas del primer grupo las forma la persona y se aplican a sí mismos, ¿cierto? Las normas de orden social forman parte de la comunidad y se aplican a los integrantes de la comunidad por su parte de ellas. Y aquí, y ahí está la idea de la tolerancia, la diversidad y el pluralismo, que lo siempre presente en las reflexiones, las cosas no son tan inocuas en el mundo de la idea. Porque aquí son para la misma persona, ¿cierto? Acá por los solo hechos de ser integrantes de la sociedad. Acá en los sistemas filosóficos, ¿cierto?, que generan normas, deberían o deben formarse por a sus adherentes, ¿cierto? Porque claro, si uno no adhiere a un sistema religioso dado, ¿cierto?, ¿qué me viene a hacerme aplicable? ¿Cierto? Pero no, los adherentes quieren que sea para todos. Y ahí está el punto. Claro, en una sociedad pluralista y diversa, evidentemente que esto es opinable, desde luego, ustedes se me hagan que opinable, ¿sí? Pero los adherentes que proclaman su verdad, para todos.
Y en cambio, pero estrictamente deberían serle los destinatarios de esas normas, deberían ser los adherentes al sistema religioso filosófico que se trate, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno dice, porque no un criterio numérico el que rija, porque a mí debería serme aplicable la moral musulmana de la religión musulmana. Entonces dice, no, naturalmente que no, pues uno diría, si nada que ver, uno diría, porque nada que ver aquí hay unos cuantos ahí en la sinagoga que Chile España, unos cuantos, no, la sinagoga es mezquita, unos cuantos, no, nada que ver, pues. Pero se me debería aplicar la moral católica religiosa, uno podría que sí, pero es un criterio numérico, luego son más, y uno está metido ahí, entonces sí se te aplica. Tiene una lógica. Es decir, esto es para su adherente, sí, principalmente, ya dejémoslo ahí, contemporicemos, principalmente. O sea, porque claro, ¿por qué se me aplica un precepto de la moral musulmana? Ninguno, todas las líneas son muy razonables, pero también se aplica algún precepto de la moral católica cristiana. No, hay que ser sí, ¿por qué? Es numérico la cosa, o por transibilidad. Bueno, de luego opinamos, pero la clase de discutir en plano universitario, en plano de idea. Eso, entonces tenemos ámbitos de la moral. Ahora bien, para concluir esta parte de los ámbitos de la moral, ustedes se me quedarán y aquí, para que queden contentos, los que creen que la moral es única. Evidentemente que estos ámbitos de la moral no son estancos, separados, autárquicos, autónomos, que la moral individual coincida con la moral social generalmente aplicable y la moral social tenga vasos comunicantes con los sistemas religiosos filosóficos predominantes. O sea, hay relaciones evidentemente, no puede haber una moral social enteramente distinta a una moral derivada de sistemas filosóficos que piensan distintos. Hay vasos comunicantes y la moral personal responde y tiene relaciones y influencias, interrelaciones recíprocas con la moral social. Lo contrario sería muy como enajenante, no, hay vasos comunicantes entre uno y otro naturalmente, pero conceptualmente es posible distinguir. Conceptualmente es posible distinguir. Pero como digo, tienen relaciones recíprocas, entonces uno debería aceptar su certidumbre. Claro, hay relaciones recíprocas entre una y otra, ¿cierto? No cabe duda. Claro, hay relaciones. Pero conceptualmente es perfectamente son posibles de distinguir. Y vamos a la siguiente idea ahora, ¿cierto? Porque tenemos el concepto moral, se fija, un concepto moral bien sencillito, unos elementos del concepto, de la definición, del lindado moral y ética, no recuerdo bien, y también precisado que la moral uno podría conceptualmente distinguir ciertos ámbitos o esferas de la moral, ámbitos o esferas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Vamos a aplicar estos criterios caracterizadores que vimos ayer, ¿cierto? Pero lo vamos a aplicar por ámbito. Ahí está la gracia, ¿cierto? Lo vamos a aplicar por ámbito. Por ámbito. Cosa que sí no hace el manual, yo sé que eso no lo hace. Quizás yo, papi, yo que era demasiado y tal, pero van a ver que es posible de sistematizar, cosa que tampoco hace el señor Esquella, van a ver. Entonces tenemos ámbitos de la moral social, vamos a hacer como un cuadro, ¿ya? Moral social, moral personal, menos de medio, moral personal, moral social, moral derivada de los sistemas religiosos y filosóficos. ¿Cierto? Y aquí vamos a hacer los criterios. Exterior, interior,
coercible, incoercible. Hacerlo de nada, porque vamos a ir por criterio, viendo cada uno. Pero se fija que ahí alargué un poco la línea, ya El segundo criterio de la existencia del límite, ¿cierto, profesor? autónomo, heterónomo, en realidad siempre partimos por esto. Externo, interior, autónomo, heterónomo, unilateral, bilateral, coercible o incoercible. Claro que incluso se en los distintos ámbitos de la moral. Hablamos de ámbitos, ¿cierto? Incluso los criterios caracterizadores, autónoma, heterónoma, exterior, interior, unilateral, bilateral, coercible, incoercible. No hay ninguna fórmula matemática, ni nada por el estilo. Entonces vamos llenando, pero por eso que vamos a hacer la conclusión de lo que más me interesa. Aparte de conversar nuevamente sobre los criterios. La moral personal, si dijimos que esta aquella moral que cada persona forja dentro de sí, de la cual se pone un norma aplicada para la propia persona, y la propia persona va a pedir si la cumple o no, y la sanciona, se autosanciona. ¿Estas son autónomas, surgen en el mismo destinatario o vienen de otra persona? Autónomas. Claramente autónomos, ¿cierto? Ya entonces autónomos. ¿Cierto? Vamos a ir por ámbito de la moral. ¿Ya? Esta es la moral personal, que es la moral que cada persona toca dentro de sí, después se prenden códigos morales individuales para la misma persona. Se dirige, si fuese externa, solo a la conducta externa de la persona, o bien comprende el factor interno, las convicciones, además de sus Ambas. Y si comprende ambas, ¿cómo sería entonces? Depende, ¿cierto? No solo la conducta externa, sino que también para que sea una norma interior, ¿cierto? Entonces interior, ¿cierto? No cabe ni una duda. Esta norma de moral personal, que ya la definimos, ¿cierto? ¿Son unilaterales? ¿Hay alguien en condiciones de hacerla cumplir? ¿O son bilaterales? O sea, no hay nadie que, si son unilaterales, no había nadie en condiciones de hacerla cumplir. ¿O son bilaterales? ¿Hay alguien que va a hacer cumplir, se llama un tercero? Unilateral. La norma de moral personal. Unilateral. Porque uno mismo. ¿No hay unilateral? O sea, ¿hay alguien que en condiciones de exigir? No. No, personal. Entonces son Bilateral. claramente. Profesor, es que ella dice aquí que unilateral, claro, profesor, que ella dice que a lo sumo alguien que podría alguien representar. Estoy pensando en ese ejemplo. Imaginémonos, o sea, ese ejemplo que me gusta, que era una persona que tiene esa moral de ir a trabajar siempre, es un código moral individual, ¿cierto? Llega un día levemente enfermo, se queda en la casa. Llega la señora. Oye, no vas a ir a trabajar, o sea, porque ella sabe su código moral, ¿cierto? O sea, lo sumo alguien que se represente, pero no, la norma claramente no es unilateral, no hay alguien que te pueda exigir. Ya, y estas normas de moral personal, ¿podré yo cumplirlas con el auxilio de órganos del Estado para que sean coercibles? No. Naturalmente no. Entonces son incoercibles. Incoercibles. Claro. Entonces nos pasamos a la otra, la moral social, esta moral que forma parte del grupo con independencia de sus componentes que lo han formado, culturales, económicos, forman parte de una moral social. Y pues vamos por acá estas normas de la moral surgen en el propio destinatario o surgen en alguien distinto. Distinto. Porque eso es la sociedad. Son heterónomos. Heterónomos. Claro. Estas normas de moral social que la sociedad dirige a cada uno de sus integrantes
regulan solo la conducta externa o además comprenden el foro interno. Es decir, yo cumplo ajustándome o adecuándome a lo que me pide la norma social. ¿Basta? Sí, sí. Sí. Puede que me repugne el cumplirla, pero si yo cumplo con la conducta externa, exterior exterior. En estas normas de moral social, ¿habrá alguien en condiciones de cumplir un objetivo amplio? Sí. La sociedad bilateral. Y esta norma de moral social dominante en el grupo, yo podré su cumplimiento apoyarla por órganos del Estado. No. Entonces son claramente incoercibles. Porque la ley se limita a la moral social. ¿Cierto? Claramente incoercibles. Son la moral social. Y bueno, en la ley pues, como el mundo musulmán, eso no es así. Claro. En sociedades occidentales, democráticas, ya. Y por último, esta moral derivada de los sistemas religiosos y filosóficos. La moral derivada de los sistemas religiosos y filosóficos. Profesor, disculpe, es que escuché los comentarios de mis compañeros que en la última, en la moral social, podía ser coercible porque el código dice que atente contra la moral y las buenas costumbres en alguna parte. Sí, entiendo bien la idea, pero que esa ya es una norma jurídica. Estoy pensando la moral como norma no jurídica, ¿cierto? Porque claro, ahí evidentemente que esto lo vamos a ver, hay conexión entre la moral y el derecho, ¿cierto? Pero yo no puedo tener normas en ambos lados. Entonces, claro, yo estoy hablando de normas morales puras, no normas juridificadas. Ok, gracias. Desde luego que la moral se nos inserta en todos los actos jurídicos privados mediante el objeto ilegal, el objeto ilícito es el contrario al orden público, la moral. Y la causa también, la ley de la causa, son una ley de la moral. Pero ahí está justificada, y eso genera otras problemáticas además. Estos son conceptos muy cambiantes, la moral, las buenas costumbres son conceptos muy cambiantes que te permiten adaptar normas. No sé si sea tan correcto eso, adaptar normas no obstante que cambien los tiempos, porque se van adecuando a la costumbre de cada época y a la moral de cada época. Pero también uno podría pensar en teoría del derecho que si la norma ha sido desfasada, ¿cierto? Lo que cabe es derogarla y modificar una nueva. Sí. Claro, esto de tener normas permanentes, eternas, claro, a los constituyentes norteamericanos, porque ellos tienen su constitución desde el 1700 y claro, le encantará estas las normas permanentes que van adaptando distintos contenidos según los tiempos. Pero eso no nos deja, fíjense bien, no nos dejan, la certeza y la seguridad jurídica desaparecen en el fondo. Yo sé que las disposiciones pueden tener alguna mutación en su significado, la palabra sigue igual, tiene otro contenido. ¿Qué es lo que pasa con las normas morales también? Pero evidentemente que eso hace que el sistema jurídico no vaya de nada. Voy a dar el ejemplo concreto además. Estoy leyendo un autor alemán, un autor muy contrario con razón, al régimen nacionalsocialista, y él hablaba que en este concepto de la moral y la buena costumbre, incluso la autoridad del nacionalsocialismo, mediante instrucciones y orientaciones, entendían que las costumbres no podían ser contrarias, como que la adaptaron y que incluían la costumbre y la moral, ¿cierto? Utilizando el derecho privado, los principios de una Alemania como la de ellas querían formar, digamos. Es decir, cuando los conceptos que se te introducen al derecho son conceptos muy vagos que mutan, entonces claro, nos faltan aquellos que le dicen, no, qué bueno, porque las normas van evolucionando. Las normas evolucionan por su derogación, por su modificación,
no por su mutación. Todas esas incrustaciones de la moral y normas de moral, de hecho, tienen paso, ¿no? Y el doctor Alemán, en consecuencia, ve que todas las normas no fueron ningún impedimento para que, porque Hitler no tuvo necesidad de modificar grandes normas, dos o tres leyes muy especiales, pero no tuvo ninguna necesidad. Entonces él habla efectivamente de que todos los juristas del Reich eran unos acróbatas de la interpretación, porque de una cosa de lo similar completamente distinto lograron un efecto muy distinto. Esa es la de los acróbatas de la interpretación. Y pareciera no ser bueno ser acróbata de la interpretación. Al final del día el derecho entonces no vaya para nada. Eso. Interesante. Veamos la moral derivada de los sistemas religiosos y filosóficos, como aquella predominante y que se deriva de los grandes sistemas religiosos y filosóficos. Yo ya les dije ahí, son los grandes sistemas religiosos. Z menores no clasifican. Algunos lo considerarán un ídolo, ya es otra cosa, pero no clasifican. Veamos primero, autónoma, heterónoma. Estas normas de la moral social nacen en la propia persona o vienen de claramente heterónomas. Claro, claramente heterónomas. Vienen del mensaje, se dirigen al principio de lo adherente. Esta moral derivada de los sistemas religiosos y filosóficos, ¿cómo se cumplirán sus normas? Bastará un comportamiento externo, adecuar solamente la conducta, imaginemos un ejemplo práctico, ir a misa domingo. Y si se siente. El súper práctico soy yo cuando voy a veces, yo que se paren, yo me paro. Yo que se sientan, yo me siento. Y siempre la monjita es certera, y hay uno cuando se para, ya listo. Lugar, siempre me siento. La vez que entonces la circunstancia aquí es, a eso voy, uno cumplirá los preceptos, ese tipo de normas, solo con los comportamientos externos, o además tendrá que adherir internamente, pero dense cuenta de un agregadito, como quieren los fundadores del religión, como quieren que se cumpla. Internamente. Claro, sería muy ridículo pensar que yo creo que cumpliendo externamente solamente no, como pretenden que los fundadores pretenden una visión interior, claramente. Entonces interior no basta el comportamiento externo, sino realmente tiene que haber una congruencia interna, una congruencia. Ya nos queda poco, ¿sí? Entonces unilateral, bilateral. Yo siempre tengo una diferencia con la señora Escribir. Voy a lo siguiente. En estas normas de tipo derivadas de sistemas religiosos, filosóficos, ¿cierto? ¿Habrá alguien en condiciones de hacerla cumplir? ¿O bien no habrá nadie en condiciones de hacerla cumplir? ¿No habrá un tercero en condiciones de hacerla cumplir? Se lo avanzo, el profesor, que ella dice que son unilaterales. ¿Qué es unilaterales? Creamos la señora. Unilaterales. Son unilaterales. Pero yo creo que no es así. Yo creo que dependerá de la organización institucional del creo sistema religioso. Porque hay algunas organizaciones que tienen una organización institucional y que tienen hasta tribunales, ¿cierto? Entonces, claro, depende de la organización institucional. Porque hay algunas, claro, que tienen algunos asomos de bilateralidad, claro. Por ejemplo, en el mundo de la religión, ustedes saben que hay ciertas religiones orientales que son completamente horizontales, no tienen taoísmo, ahí no hay ninguna estructura, entonces en realidad no hay nadie que lo pueda cumplir. Pero hay otras, como las occidentales, que tienen toda una estructura y tienen hasta tribunales, defensores, fiscales, de eso tipo de procesos. Entonces, ¿qué unilateralidad me están hablando en esos casos? Claramente, pero por eso depende de la organización institucional de la creencia o visión sistémica.
podríamos decir, también estaría marcado por el tema de la posición que puedo ocupar cuando sigo un sistema filosófico religioso. Me explico en el sentido no de lo mismo si soy un jerarca simple que un seguidor. adherente. Claro. Por eso, y eso lo consideran esta institución. Entonces, claro, hay algunas que son bilaterales. Ustedes ven el caso de este señor, siempre tan famoso, este señor Caradino, que uno llama tanto la atención, que lleguen y la comunicación tan pobre en su reflexión, o con una intencionalidad en realidad, que siempre se refiere a su academia que ha tenido objeto fuertes sanciones. Se ha sancionado muy fuertemente, que se le privó de un cierto estado clerical y lo mandaron a cierto lado. Y ahora ya hace poquito, ¿no es cierto?, 2 días, ya se le ha dejado la sanción más fuerte. Entonces están todos, dicen, ha sido sancionado, y dicen, oye, que realmente ha tenido una sanción muy fuerte y no va a faltar que darle de pena porque ha sido sancionado muy fuerte. Son todas esas sanciones de fuero eclesiásticos, civiles ninguna. Y ahí sí que yo entiendo que van a haber sanciones fuertes, porque lo que han tenido no ha tenido nada. Pero no, se ha sido fuertemente sancionado. La realidad dice, no, sí ha sido sancionado fuertemente, hasta se le expulsó. Uy, qué interesante. Da lo mismo. Yo digo que lo sancionen las leyes civiles, por eso ustedes lo van a meter a la cárcel. No, pero todo el mundo entiende y cree que ha sido sancionado fuertemente. No sé si usted La duda que cabe acá, o lo que sí estoy tratando de entender, es que usted dice que, por un lado, lo que dice el profesor Izquierda es que esta norma tiene que ser... dice que son unilaterales, unilaterales. que no hay condiciones de exigir. Su postura dice que hoy en día... Yo creo que hay que distinguir la organización institucional que tenga la misión y la ubicación que tenga la persona. Desde ese punto de vista, lo que dijo el compañero Charlie ahí también aludió a que podría ser porque existe estas personas que no adhieren, sino como que viven. No, claro, la ubicación de la persona dentro de esa institucionalidad. Desde ese punto de vista, Claro, lo que son más que dice en estos ámbitos es que estas personas adhieren. Sí. Por lo tanto, el adherente, en este caso una persona que va a la iglesia, no tendría las mismas sanciones o no se le podrían poner las mismas sanciones Sí, pero al que lidera lidera. Sí, sabe lo que dice usted. Pero todo esto pensemos como lo diseñan las personas que sostienen dicho credo. Es decir, si usted es un mero adherente, igual tiene, por ejemplo, en algunos casos una obligación de un diezmo, un aporte, pero eso es una obligación. Otra cosa que tienen la actitud, pero lo idean como una obligación. No hay algún, pero ya, bueno. Pero si dentro de una obligación, es decir, evidentemente que en todo caso no es indiferente la ubicación dentro de la institución. Pero todo depende, pero más importante eso, que hay una institución. Y algunas credos, sistemas religiosos son muy horizontales, pero hay otras que tienen una institución y ahí entonces no es tan claro que sean unilaterales. Ahora, otro tema distinto es que esas instituciones son de dicho ámbito, que estábamos hablando con el señor Caradino, son de dicho ámbito. Y la gravedad que tengan son en el marco de dicho ámbito. Punto, ¿no? Pero claro, a mí me da la impresión ha sido gravemente sancionado. La sanción es más chica. Confinado. Es la risa. La sanción es más chica. En realidad hay sanciones más bien de los tribunales comunes, de los tribunales. Estamos muy preocupados. No, ha sido directamente. Entonces, unilaterales. Y bueno, estas normas derivadas del sistema, ¿podré yo cumplirlas con auxilio de órganos del Estado? En un sistema de separación iglesia-Estado. Este cuadro, por lo menos, que sabe enseñar que es pequeño, se fijan que permite precisar de mejor forma los ámbitos. ¿Cierto? Y ver que la norma de cada ámbito presenta algunas particularidades. Pero lo que no hace el señor Esquella, menos el profesor Pablo, pero yo creo que es posible de hacer, y quiero que se fijen lo siguiente. Se fijen en lo siguiente.
que aquí podemos seguir sacando conclusiones de esto. Entonces, por ejemplo, mire, yo veo autónoma, heterónoma, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría decir? Que la moral en general es heterónoma, ¿cierto? Excepto la moral personal. ¿Cierto? Heterónoma, 2, 1, ¿cierto? Entonces, en general, la moral heterónoma, excepto la moral personal. Conclusión que se deriva al cuadrito, ¿cierto? Después, en el criterio exterior, interior, entonces uno debería que en general decir que la moral es interior, ¿cierto? Interior, excepto la moral social, ¿cierto? Excepto las normas de moral social. Entonces pueden este criterio unilateral, bilateral, si hay algo que no funciona se cumplir la norma moral. Entonces veo unilateral, bilateral, unilateral. Entonces las normas de moral, de la moral en general, ¿cierto? Son en general unilaterales, excepto la moral social. Excepto moral social. Una derivada que se desprende de acá. Y después llego y digo incoercible, entonces las normas de moral en general son siempre incoercibles. Fíjense que entonces eso es más relevante, una derivada más relevante del resultado. Eso nos permite ya generalizar un poco, volvemos a general, pero con más precisión. Y como no vamos a hacer el detreo, vamos a hacer la siguiente idea que no es tan larga, una hoja y media. Entonces ahí tenemos, se fijan que hablamos de los ámbitos de la moral, le aplicamos los criterios a cada ámbito y extrajimos después conclusiones más bien generales. Nada forzado, ni reflexionado, discutido, levemente discutido, pero puede ser más discutido si no tengo problema. Eso. ¿Cobra? Sí, señor. Entonces vamos a la última idea, que es la relación entre el derecho y la moral. Pero lo único que vamos a ver entre la relación entre la moral y el derecho, porque esto se nos podría ir la vida hablando de la relación entre la moral y el derecho. Lo único que vamos a hablar es de como lo preliminar, pero si uno no parte de lo preliminar no de ningún lado. Relación entre la moral y el derecho. A, concepto de la moral. B, moral y ética. C, criterios expresores. No, ámbito de la moral. C, D, aplicación. E sería una que así ordenado. Relación entre el derecho y la moral. Relaciones entre el derecho y la moral. ¿Qué vamos a hablar? En realidad ustedes van a decir, no, va a quedar conjunto a poco, pero es que lo previo. Después ya uno podrá discutir más todavía. Pero lo previo. Esto siguiendo un autor argentino, aunque no está en los manuales, pero un autor argentino, vivo, no lo maten, yo siempre no creo que es un muerto, un autor argentino, y Catenacci, está que ahí, es interesante, pertinente, no sé si lo habrán nada bueno. Pero relación entre la moral y el derecho, pero sí como de un cuadro sinóptico, a ver el bosque, que veía recién, relación entre la moral y el derecho. Este autor argentino señala que existen 4 modelos de articulación, de vinculación entre el derecho y la moral. 4 modelos de vinculación o de articulación
entre el derecho y la moral. 4 modelos de vinculación, de articulación, de relaciones, ¿cierto?, entre el derecho y la moral. De una forma o modalidad de relación entre el derecho y la moral. Y la enumera primero, pues, la enumera menos primero. A, el modelo de la separación radical. ¿Saben por eso? El de la separación radical. A, modelo de la separación radical. B, modelo de la separación relativa. B, modelo de la separación relativa. C, el modelo de la integración absoluta. Y D, modelo de la integración relativa. Integración relativa. Entonces B, modelo de la separación radical, modelo de la separación relativa, modelo de la integración absoluta, modelo de la integración relativa. No tiene mucha integración, separación, absoluta, relativa. Cuatro modelos. Vemos un par de ideas sobre cada una de ellas. Vamos a hacer un dibujito también, un dibujito, yo no dibujo muy bien, es una habilidad, una destreza odiosa dibujar. Separación radical. Este modelo, de acuerdo con este modelo, o lo que postula este modelo, que entre el derecho y la moral no existe relación alguna. Entre el derecho y la moral no existe relación alguna. Son ámbitos normativos completamente diferenciados. Derecho y moral, no vinculación, no relación alguna. Derecho y moral, completamente vinculados, sin ninguna relación entre sí. Ambos pertenecen al mundo del deber ser, si algo se parecen, ¿cierto? Pero el deber ser jurídico es un deber puramente normativo, sin ninguna dimensión moral, puramente normativo. Entonces, veamos, este modelo de la separación radical postula, ¿cierto?, a que no existe ningún tipo de relación entre la moral y el derecho. Son ámbitos normativos completamente diferenciados, que ambos tienen alguna similitud, ambos forman parte del mundo del deber ser, pero el deber ser, el derecho es un deber ser lógico, puramente normativo, no asociado a ningún carácter moral. A esta modelo de la separación radical corresponde la postura de una ilustre jurista, Kelsen, Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho. Hans Kelsen con su teoría pura del derecho. Él postula entonces, en el fondo, hagamos el dibujito, que entre el derecho y la moral son ámbitos completamente diferentes. No se intersectan, ¿cierto? Derecho y moral. Porque claro, la construcción de Kelsen tuvo por objeto precisamente depurar a la ciencia jurídica de una serie de incrustaciones que estaban de otra naturaleza, él decía, ¿cierto?, que formaban parte más bien de la filosofía, el derecho, no es que uno desconociera Kelsen, ¿cierto?, pero los jurídicos, propiamente jurídicos, debía de un paraguas muy científico, puramente científico, evitar todo tipo de valoración. La llamada teoría pura del derecho. Kelsen fue un jurista muy destacado del siglo pasado, creador de la idea de los tribunales constitucionales, fue el profesor de teoría del derecho y derecho internacional y constitucional. Hacía clase en Alemania, pero tuvo que salir arrancando a Estados Unidos por el régimen comunista. Tiene una gran producción bibliográfica y fue muy relevante en los estudios jurídicos, en el sentido que compartas o no su postulado, todas sus visiones y posturas constituyeron un escalón que la ciencia jurídica avanzaba, un escalón en la ciencia jurídica. Compartas o no los postulados, digamos.
altas normas, teoría del derecho y del Estado, tantos libros, teoría pura del derecho, teoría de las normas, que es su último libro. Tiene como autor alemán que es siempre el periodo entre guerras de las dos Alemanias, o sea, de la Alemania, el periodo entre guerras de las dos guerras, de la Alemania del 18 para adelante. Fue un periodo muy conflictivo, entonces se hicieron ahí muchos cautos de filosofía del derecho, pero casi todos hicieron, era muy discutido en la época, libros sobre qué es la democracia. Entonces, claro, Kelsen tiene un libro escrito entre guerras, ¿cierto? Entre la primera y la segunda, sobre qué es la democracia. Yo digo aquí al final del día liberal, pero no puede uno no tener la fuente de que comparto o no. Modelo de la separación radical, es decir, moral y derecho, Después modelo de la separación relativa. ¿Qué nos dice el modelo de separación relativa? De acuerdo con el cual existen algunas relaciones entre la moral y el derecho, una cierta, como dicen los filósofos. Es muy interesante leer los libros de teoría del derecho, siempre hablan de una cierta, de cierto modo, siempre todo lo relativizan. Entonces hay que ser cuidadoso para no ser tan categórico. Entonces, existe una cierta relación entre el derecho y la moral a nivel de fundamentación. Es decir, el derecho, existe una cierta relación entre el derecho y la moral a nivel de fundamentación, y particularmente vinculado con la teoría, vamos a poner el nombre, teoría de los derechos fundamentales. Es decir, que los derechos fundamentales, que no puede uno negar su contenido moral, ¿cierto?, de los derechos fundamentales, sirven de fundamento al derecho. Esta tesis sostenida también por un británico, formado por quien era Herbert Hart. Herbert Lionel Adolphus Hart. En todos los libros aparecen H. Herbert, A. Adolphus, Lionel Hart. Un autor británico, muy relevante también, posterior a Kelsen, de la segunda mitad del siglo pasado, con un libro bastante relevante como El concepto de derecho. Herbert Hart. Entonces hay una relación entre el derecho y la moral a nivel de fundamento, particularmente vinculado con la caución, con la institución de los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito. Entonces ahí está la moral, abajo, ¿sí? Porque a nivel de fundamento sirve de base. Pero le sirve de base, está conectado ahí, topan, ¿sí? Uno la sostiene al otro, a nivel de fundamento. Modelo de la integración relativa. Integración relativa. Modelo de la integración relativa. Afirma, postula, ¿cierto? Integración relativa, o sea, absoluta. Digamos el orden. Integración absoluta. Afirma, postula que entre el derecho y la moral son una misma cosa. Una integración absoluta, derecho y moral una misma cosa. No hay criterio diferenciador entre el derecho y la moral. El derecho y la moral es una misma cosa, no hay criterio diferenciador. No hay criterio diferenciador entre el derecho y la moral. El derecho y la moral es una misma cosa. El derecho no es más que una moral purificada. En el fondo eso, para que se sepa. El modelo de la integración absoluta corresponde a las tendencias corrientes del derecho natural. No sé si hablaremos algo de eso, a las corrientes del
vinculadas con el llamado derecho natural. En que para el derecho natural, digamos, para el derecho natural existe, para los partidarios del derecho natural, siempre hay que hacer una generación muy grande aquí, pero para los partidarios existe un derecho paralelo al derecho positivo, un derecho paralelo al derecho positivo, ¿cierto? Que es único, verdadero y válido. Así dicen siempre, único, paralelo al derecho positivo, y al cual el derecho positivo debe adecuarse. Pero el derecho propiamente tal es el derecho natural, paralelo al derecho positivo. Yo no sé en qué código lo encuentran los partidarios del derecho natural, pero bueno, pero dicen que hay un derecho natural. No sé cuándo se publicó, que oficial aparece el derecho natural. Me imagino que tendrán que haber un derecho artificial, el otro es artificial, pues, no sé. Yo no sé, ustedes pensaban que no tengo una visión del derecho natural. Es una cosa muy sencilla, que el derecho de una comunidad organizada democráticamente lo dicen ciertos órganos, que ojalá hagan el mejor trabajo de ley, sea representativa de la gente, lo hacen ciertos órganos. En cambio, aquellos que postulan derecho natural, en el fondo, al final del día, como que se creen ellos los legisladores. Y hay congresos de derecho natural, entonces el derecho natural ya se juntan los especialistas, entonces el derecho natural y la economía, el derecho natural y el orden de la familia, el derecho natural, no sé, pues, la hipoteca. Entonces, porque claro, el derecho natural, pero como que sí, como ellos están queriendo decir qué es lo que debería ser el derecho, ¿cierto? Es una aspiración acerca de lo que debería ser el derecho natural, ¿sí? Pero al final del día, creer que el derecho es lo que uno cree y lo rotula de natural, es como creerse un poquito legislador. En realidad el Congreso Nacional es que está una sociedad democrática organizada, ojalá que lo haga lo mejor posible, ¿cierto? Profesor, entonces el derecho natural se diría que es totalmente absolutista en ese sentido. El derecho natural, mire, ¿qué le quiere decir? El derecho natural es la corriente filosófica del derecho más antigua de todas, que tiene muchas escuelas y vertientes, la escuela del derecho natural, pero que hace esta diferenciación entre un derecho positivo, ¿cierto? Y un derecho natural paralelo a este y superior a este, en realidad, anterior, válido, único, existente, ¿cierto? Para aquellas líneas de derecho natural creyente, además revelado, qué sé yo, en cambio hay una línea de derecho natural más bien racionalista. Pero la verdad la cosa es que en la sociedad organizada democráticamente el derecho tiene ciertos órganos que lo declaran, fundamentalmente los congresos. Profesor, una duda, no sé si para que con esto me saltó. Entonces, cuando una persona en el aborto sobre todo, y ahí está ser objetor de conciencia, viene desde, podríamos decir que viene del ¿Qué pasa, por ejemplo, que está codificado? Sí, cuando se discute ese tipo de temas, sí, naturalmente aparecen en el trasfondo, aparece la postura de derecho natural, pero tú ves que los escritos, para evitar la publicación de una película hace años atrás, todos los escritos respecto al mar, siempre dan razones jurídicas. Uno lo ve, sabe que la Constitución dice el derecho a la vida, en el caso del derecho a la vida, y siempre dan razones jurídicas. Nunca van a estar, lo que postulan, nunca van a estar diciendo que el derecho natural es lo que dicen. No, lo justifican. Pero en el trasfondo existe una visión de derecho natural, evidentemente. ¿Compartes o no? Si podrán haber algunos que la tienen, esa visión. No hay que, lo que menos hay que imponer, hay que hay que invitar a la reflexión, ¿no? Pero evidentemente que siempre se juridifica esa postura, se le sostiene con argumentos positivos o normativos. Entonces, claro, parece una discusión jurídica, pero en el fondo lleva encubierto una discusión de filosofía. Pasa lo mismo con el tema de los principios. El Tribunal Constitucional además es muy bueno con los principios de arriba, para arriba, pero siempre los conecta con el menor, los juridifica.
Entonces para ellos derecho y moral entonces es una misma cosa, ¿cierto? Aquí está por ejemplo autores conocidos como importantes como Radley, Buruch, Gustav Radley, penalista, teórico del derecho. Entonces para el dibujito acá sería dos círculos superpuestos, porque el derecho es la misma cosa. El derecho y moral es la misma cosa, entonces son dos círculos superpuestos. Y por último está la postura del modelo de la integración relativa, que señalan que el derecho y la moral tienen una independencia o autonomía relativas. El derecho y la moral tienen una independencia o autonomía relativas. Derecho y moral tienen una independencia o autonomía relativa. Y en algunos aspectos, una independencia y una autonomía relativas en algunas materias o aspectos, y una coincidencia en otros. Una autonomía en algunas materias, una coincidencia necesaria en otros. Es decir, ¿cómo sería el dibujito acá? El dibujito acá sería que derecho y moral comparten una coincidencia necesaria en algunas materias y una separación en otras. Hay una coincidencia en algunos ámbitos y una separación en otros. En esta postura está el autor del derecho natural también, no hay que ser tan cuadrado. También autores como por ejemplo Ronald Dworkin, Ronald Dworkin. Quien ve por Ronald Dworkin, los principios, en el mundo de los principios, esta conexión entre el derecho y la moral, coincidencia en algunos aspectos, independencia y autonomía en otros. Hay una conexión entre el derecho y la moral. Hay una conexión entre el derecho. ¿Qué lo quería decir acá? Un autor como Ronald Dworkin, que es muy contemporáneo, murió hace poco, 20 años atrás, norteamericano, muy influyente. Unos libros como Hablemos de los derechos en serio, se llama Los derechos en serio, se llama, pero en inglés Hablemos de los derechos en serio. La historia de la justicia, una cuestión de principio, un libro que son Madres de Principios, una cuestión de principio, tiene varios libros muy relevantes sobre Dworkin. Entonces, toda cierta coincidencia en cierta materia, cierta autonomía no. Pero lo importante es que se fijen que moral y el derecho podría uno entenderlo conectada, podría entenderlo vinculada, podría entenderlo con distintas formas de conexión. ¿Qué es lo que interesa a nivel de conclusiones, ¿cierto? A nivel de conclusiones, que evidentemente que uno toma postura, uno podría tomar cualquier postura, ¿cierto? Que no tiene ninguna razón, o podría ser lo mismo, o podría tener algunas formas, modalidades de comunicación. Uno puede tomar la postura que fundadamente le satisfaga más intelectual, evidentemente. Pero pareciera que las tendencias de la separación relativa y de la integración relativa explicarían un poco mejor la realidad del fenómeno jurídico. Explicarían un poco mejor la realidad del fenómeno. Porque claro, cuando uno dice que la Constitución asegura la dignidad de las personas, y eso está una norma que está en la Constitución, artículo 1, ¿cierto? Y que el Estado está al servicio de la persona humana. Evidentemente que siendo normas, ¿cierto?, tienen un contenido moral evidente, ¿cierto? Tiene un contenido moral evidente esas normas, ¿cierto?
Pero hay otras normas que no tienen ningún contenido moral, ¿cierto? El plazo, si es de 10 días para un recurso o de 15 días, da lo mismo uno que otro, no tiene ningún contenido moral. Hay normas que no tienen ningún contenido, que son claramente instrumentales, porque yo circule por la derecha o por la izquierda, no sé por dónde circulo, es porque la ley de tránsito así lo dice nomás, pues. Tendría algún contenido moral esa norma, que ninguno. En consecuencia, pareciera que esas tendencias que entienden que hay alguna forma de vinculación, pareciera que explican de una mejor manera de una norma jurídica. Y que las tendencias que lo separan completamente o que lo unen completamente parecieran un poquito más bien extremos, ¿cierto? Y que no dan cuenta de la fenómeno jurídico en toda su magnitud. Con eso terminamos. Vamos a salir.